Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Mi nombre es Silvia Yambí. Vamos a ver algunos tips en cuanto a la formulación de proyectos de investigación. Proyectos de investigación en sí, los tips desde una óptica desde el evaluador, ¿no? Más que nada. Uno cuando formula un proyecto, evidentemente es todo una secuencia que tiene que realizar, y dentro de esa secuencia, siguiendo una metodología científica también, ¿no? Por eso es más que nada un proyecto de investigación, vamos a ver simplemente algunos breves tips. Hay muchos que lo van a ver a lo largo del curso. Y uno de los que yo seleccioné, y un tema no menor, es lo que tiene que ver con el título del proyecto. Uno ha visto, y me ha tocado a veces evaluar o ver, ¿no? en distintos ámbitos. He visto que a veces ni siquiera título está. Para mí, obviamente un evaluador donde no exista un título de proyecto, obviamente debería ser rechazado el proyecto en sí, o reformulado. Y tiene que ser bien concreto, bien que trate de mostrar ese título de proyecto lo que se quiere investigar, ¿no? Y no tiene que tener abreviaturas, ni siglas, o sea, tiene que ser lo más corto, en definitiva, pero que sí se corresponda con lo que es la pregunta que busca resolver también el proyecto. Un segundo tip que yo quería resaltar es lo que tiene que ver con el estado del arte. El estado del arte sería la situación actual de la problemática a estudiar, ¿no? O sea, aquí esto va a tener que estar refrendado con citas bibliográficas, pero el estado del arte no tiene que ser solo a nivel internacional de la temática, sino a nivel nacional, que muchas veces, y obviamente con las citas bibliográficas correctas, siempre conviene cuando uno se va a postular, hacer un anexo con las citas bibliográficas. Se ha visto muchas veces que se olvida el investigador de presentarlas o adjuntarlas, ¿no? Que se correspondan bien, y bien, todo lo que esté citado en el texto tiene que estar después en las referencias bibliográficas, ¿no? Y con el formato correcto. Una vez que se focaliza el estado del arte, ¿no? De la situación y la pregunta que se quiere responder de ese proyecto, bueno, ahí va a tener que estar en concordancia los objetivos o la hipótesis a plantear, ¿no? Eso tiene que estar muy claro. O sea, el que está evaluando va a ver el estado del arte, o sea, de la situación actual, de la problemática a estudiar, los objetivos e hipótesis, si los hubiera, y si la visión general la tiene clara el investigador que presenta ese proyecto y cuán relevantes son. Eso también uno de los puntos a remarcar en una evaluación. ¿Qué tan relevante es el planteamiento del problema? Un tercer tip que tiene que ver también, está vinculado a la relevancia, es si la investigación que se propone es original o innovadora, aquí tiene que ver un poco con el estado del arte, si la pregunta del proyecto va a tener que resolver problemas que evidentemente no están resueltos ya, y de ahí la originalidad. Originalidad que puede ser para el propio país y no a nivel mundial, pero sí para situaciones concretas del país, si es un fondo concursable de tipo nacional, ¿no? Otro tema a tener en cuenta, que a veces no se plantean los proyectos, es cómo se va a difundir los logros de ese proyecto en el caso de ser apoyado y financiado, ¿no? O también puede ser académicamente bien evaluado, pero sin lograr la financiación. A nivel de jornadas científicas, a nivel de informes, a nivel de informes técnicos, a nivel de difusión en revistas científicas, o qué producto puede generar una patente. Eso tiene que estar bien claro, las formas cómo se va a difundir el conocimiento. Si tiene una parte extensionista a la sociedad, por ejemplo, de qué manera, y a veces no
se ve eso reflejado del conocimiento que va a generar el proyecto, la manera que se difunde. Eso tiene que estar bien puesto y bien claro. Un quinto tips a tener en cuenta es el cronograma de ejecución. El cronograma tiene que estar en una secuencia de pasos bien, y eso hay que chequearlo muy bien con los hitos que se van a lograr, ¿no? Una vez finalizada cada secuencia. Si uno superpone tiempos, ver cómo los superpone. Y también debe incluir, que a veces eso es una falta, la difusión final, ya sea el informe final, informes parciales, dónde, en qué etapas del proyecto se va a colocar ese informe parcial, y obviamente el informe final, eso contemplar los tiempos, tiene que estar siempre una línea de tiempo y el cronograma de todas las secuencias que se van a realizar y los hitos que se van a lograr. Y obviamente lo que se mide y se trata de observar bien es el tema de factibilidad y la presupuestación. Por factibilidad va desde el comienzo, si el equipo investigador tiene experiencia en la temática, qué infraestructura cuenta, si se corresponde toda esa infraestructura y la parte de equipamiento con el proyecto que se presenta y con las preguntas que ese proyecto busca responder, el equipamiento que se presupuesta o los insumos también tienen que estar vinculantes en las etapas de ese cronograma de ejecución y para qué va a utilizar toda esa presupuestación. Eso tiene que estar muy, muy claro. También hay un tema de factibilidad, no solo como hablábamos de equipamiento, de infraestructura, del equipo que está atrás, una factibilidad en cuanto a si es ético desde el punto de vista, y ahí también, en el caso de trabajar con animales, tener bien en cuenta la autorización o las solicitudes a través del Comité de Experimentación Animal. En un marco general de conceptualización de un proyecto, a mí me gustó un poco este esquema, que son las preguntas que nos vamos a formular y cómo es el tema de la concreción para esas preguntas. Y por ejemplo, sobre una temática a investigar, nosotros vamos a tener qué es lo que se va a investigar, o sea, el tema en cuestión, el para qué, ¿no? Es el objetivo, ¿no? El objetivo general tiene que ser un objetivo bien claro y conciso, y luego los particulares referenciados a ese objetivo general, el por qué, que es la situación, la problemática de investigación, dónde, y ahí también entra lo de la factibilidad, en dónde, en qué área también, tiene que estar bien identificada el área de estudio en sí del proyecto, porque muchas veces se ve el evaluador que un proyecto entra por un área que realmente debería ir a otra área académica de estudio, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza esa danza del proyecto, ir de un lado a otro comité evaluador. El cuándo, que está referido al cronograma, el cómo, que ahí sería el diseño metodológico, la metodología, siempre toda esa metodología acompañada con si se va a hacer una investigación de tipo cuantitativo, qué métodos estadísticos, cómo y en dónde y con qué datos se va a trabajar, las técnicas obviamente. ¿Quiénes? O sea, ¿quiénes es el equipo humano? ¿Y con qué? Bueno, la financiación, ya sea lo que se pide, la presupuestación que se pide y los recursos con los que ya se cuenta, ¿no? Esto vendría a ser un poco un marco general de conceptualización de proyectos en función a los tips un poco discutidos. El éxito también de cualquier proyecto o planificación va a ir de la mano de cómo se gestiona. Y hay un libro que, si bien no tiene que ver con la parte precisamente de investigación o investigación científica, que nos habla de la teoría y la práctica de la gestión de proyectos. Lunes 8:30, ¿no? Y nos habla un poco no solo de todo el tema de cómo se gestiona y las claridades de los puntos de gestión, esos
checkpoint, donde hay que ir chequeando toda la gestión de un proyecto, sino también de liderazgo de todo el equipo humano, porque evidentemente el éxito de un proyecto va a ir acompañado por el grupo humano. Bueno, yo voy a dejar por acá, simplemente agradecer la invitación y nos vemos en próximas instancias. Gracias.